Buenos días. Buenos días. Ya estamos acá en vivo, sí. Buenos días. Bienvenidos. Ya se lo paso, ya se lo boté. Vamos a compartir la transmisión. Listo, aquí ya voy a empezar a compartir. Vamos a ver acá. WhatsApp. Sí, como unos 15 o algo más. Bueno, permítame un segundo, ya estamos compartiendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Ah, bueno, tranquilo, ¿te ayudo? Buenos días. ¿Cómo estás? Por esto acá. Por acá, si quieres, siéntate. Ay, gracias. Bueno, pero bienvenido, me alegro que hayas podido llegar. ¿Muy lejos? No, muy pesadas esas rayas. Todo muy pesado, sí. Empezamos nuevo ciclo. Entonces hoy vamos a ver la conferencia número 2. Me alegro que hayas podido llegar. Ay, uy, Dios. Sí, ayer. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos. Volteamos aquí. Para que esté pendiente de la conferencia. Entonces, bienvenidos a todos. Nuevo ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Ahora estamos en YouTube, pero pues lamentablemente porque no lo sé manejar muy bien, pues no logro conectarme a YouTube. Entonces la conferencia va a quedar grabada en Facebook y después la voy a subir a YouTube.
en la página de Revolución Interior 11, que es de YouTube. Entonces, ahí ya está la conferencia número 1 y hoy vamos a ver la conferencia número 2, que es un tema muy interesante, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Mi nombre es Carmen Velasco y cualquier cosa, aporte, pregunta, con mucho gusto y bienvenida. La cuestión acá es que cada uno de nosotros podamos sondar y reflexionar sobre los temas de conocimiento de sí mismo. Entonces, el objetivo de esta conferencia básicamente es comprender un poco la muerte. Nosotros le tenemos miedo siempre, nos hablan de la muerte y sentimos como un rechazo. Pero es un rechazo al no comprender, porque nosotros creemos que solamente somos este cuerpo físico. Y cuando nos hablan de la muerte, nosotros no sabemos los misterios que hay más allá de la muerte. Entonces aquí pues se va a hablar un poquito sobre este tema, se va a ahondar, pero sí es importante y tarea de cada uno de nosotros que a través de las técnicas que se dan, cada uno de nosotros podamos vivenciarlo y comprobarlo. Entonces, nosotros por ese desconocimiento rechazamos el concepto de la muerte. Para nosotros es un concepto y sentimos que morir es ya perder, pues es este vehículo físico y nosotros estamos muy apegados al cuerpo físico. Entonces nosotros sentimos dolor, simplemente nos dicen que alguien murió y sentimos inmediatamente un dolor, un miedo, un rechazo. Entonces vamos a ver que hay 3 tipos de muerte. 3 tipos de muerte. Tenemos una, es la muerte del cuerpo físico. Que es la que creemos que solamente existe. Hay otro tipo de muerte que es la muerte segunda. Segunda. Que es la que hablan en la Biblia, ¿no? Que uno baja a los infiernos. Y hay otro tipo de muerte que es la muerte psicológica. Y estos estudios nos enseñan que nosotros debemos vivir para morir, nacemos para morir y morimos para nacer. Y es algo tan profundo que no lo logramos comprender. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar estos 3 tipos de muerte, vamos a poder encontrar ese hondo significado de lo que se dice así. Entonces vamos a ver la primera muerte, lo que es la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico es cuando, bueno, ¿qué es la muerte? Digamos, la muerte es algo que ya no va más, ¿no? Que ya no existe, que se acabó, que ya no viene. Nace una flor, llega a lo más bello, se empieza a marchitar y se muere. Y a veces hasta se pudre la tierra. Entonces se murió, ya no va más, vuelve y nace otra flor. Eso es básicamente, digamos, como la muerte. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo físico? La muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico, cuando nosotros morimos o clínicamente nos dicen murió o nos toman los signos vitales, uno dice que morimos, pero realmente el cuerpo entra en un estado de catalepsia. Como que cesan de funcionar todos los órganos, algo así, ¿no? ¿Cierto? Sí, o sea, no se perciben a los aparatos de los médicos, pero entonces el cuerpo no es que hayamos muerto realmente, sino que entramos como en una suspensión, digámoslo así, el cuerpo, y cuando los médicos le toman a uno los signos vitales, pues no se siente, y clínicamente le dicen a uno, está muerto, pero realmente es un estado donde a nosotros internamente nos van a hacer unos juicios, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera, hay que respetar como ese momento. Cuando uno está en ese estado de catalepsia, nos van a hacer unos juicios. Y esos juicios nos van a durar, son juicios que duran 72 horas. Esos son juicios que se hacen en otra dimensión, que son juicios internos. Entonces, cuando uno muere, entonces va a pasar algo y son 3 juicios. En esos 3 juicios, en el momento que uno muere, entonces el primer juicio que nos hacen, porque nos van a hacer un juicio, ¿no?
O sea, nosotros morimos y esa muerte pues va a determinar muchísimas cosas. Cuando nosotros morimos, nosotros volvemos y nacemos y cambiamos de cuerpo. En una conferencia más adelante se va a hablar de que nosotros tenemos derecho a 108 existencias, ¿cierto? O sea, tenemos derecho a 108 cuerpos físicos. Eso nosotros no lo sabemos y no lo comprendemos. Y esos 108 cuerpos tenemos la oportunidad para venir a hacer un trabajo de tipo espiritual. Este 108 eso se hace por 3000 ciclos. Eso lo vamos a ver más adelante, más profundamente. Entonces, cuando nosotros morimos, a nosotros nos hacen unos juicios. Y el primer juicio se hace en los primeros 5 minutos. En esos 5 primeros minutos, nosotros vamos a tener una retrospección. Es como un juicio de nuestra conciencia, de nuestra propia conciencia. Vamos a mirar la película de nuestra vida desde el momento en que morimos, todo lo que hicimos, todos los actos que nosotros hicimos, todas las cosas que compramos, la felicidad, la tristeza, el dolor, empezamos a mirar es en una retrospección hasta el momento que nacimos. Pero ahí nosotros somos conscientes de todo lo que pasó en esa existencia y entramos a ver exactamente la verdadera razón de nuestra vida, del propósito de vivir nosotros acá. Y generalmente el propósito de nosotros vivir acá pues no es la casa, ni el carro, ni la beca, ni tener el estatus social, ni haber viajado, o sea, porque a veces uno su vida la enfoca en cosas hacia afuera, en tener, en pertenecer, en estar, pero nunca le para bolas a esa parte espiritual. Cuando nos hacen los primeros, esos 5 minutos de juicio de retrospección, nosotros vamos a ver el verdadero objetivo de nuestra existencia. Y ese objetivo es de tipo espiritual, es sacar sabiduría y conectar con nuestro ser. Realmente nosotros venimos acá a una escuela, el planeta Tierra es una escuela. Entonces esos son los 5 primeros minutos, es un juicio, y digamos que es un juicio ante la conciencia, ante nuestra propia conciencia. Nos van a seguir hacer un segundo juicio. Este juicio son las siguientes 24 horas y es ante la ley divina. En este juicio nos van a pesar nuestros defectos psicológicos. Nos van a hacer algo que se llama el peso atómico de nuestros defectos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en mi existencia pasada me van a pesar el defecto de la gula y me lo van a comparar con el defecto de la gula en esta existencia, en la que acaba de pasar. Y entonces ellos van a pesar y van a mirar si yo lo que hice fue disminuir el defecto o lo contrario lo que hice fue acrecentarlo, crecerlo. Si por ejemplo yo soy iracunda, entonces me pesan el defecto de la ira y peso, no sé, 800.000 kilos de la existencia antepasada y en esta existencia ya pasó 1500 kilos, o sea, se rebusteció. Entonces eso es lo que van a hacer con cada uno de nuestros defectos. Van a pesar cada uno de nuestros defectos psicológicos y ahí van a hacer, y eso va a tener un resultado. También lo que van a hacer es que van a ver si nosotros creamos nuevos defectos. Entonces, por ejemplo, en mi existencia pasada, pues yo vivía en un pueblo muy tranquila, sí me estresaba, sentía afán, pero no. Entonces van a ver si yo creé o fortalecí defectos. Y van a ver, se van a dar cuenta que yo en esta existencia,
pues ya vivo en ciudad, vivo estresada, vivo con afán y he creado ese nuevo defecto del afán, del estrés, de la angustia, lo he fortalecido. Ahora he creado nuevos defectos como la vanidad. Yo antes me ponía cualquier cosita y estaba tranquilita, pero ahora no. Ahora tengo que tener más ropa, tengo que comprar más cosas, tengo que ser delgada, tengo que operarme la nariz, entonces he creado más defectos. Ese defecto nuevo que nosotros tenemos con la tecnología, las pantallas, nosotros tenemos que estar conectados a una pantalla, si no, no nos hallamos, si no, no lo logramos. Entonces, lo que nos hacen es que van a mirar esos nuevos defectos y también cómo hemos fortalecido los defectos que ya teníamos, porque atrás de ese nuevo defecto de la tecnología, pues hay un defecto muy antiguo que es la pereza, ¿sí? Entonces eso nos lo van a mirar y nos lo van a medir en este segundo juicio, que se hace en las primeras 24 horas. ¿Listo? Ahora, vamos a tener un tercer juicio. Ese juicio va a ser en las siguientes 48 horas. Y es ante la ley objetiva. Acá se nos dice que en esta ley, pues, ante la ley divina, en estas primeras 24 horas es un juicio abierto. Todos pueden estar, maestros, todo el mundo que quiera puede entrar y estar y mirar. Pero en este juicio, que es ante la ley objetiva, que es ante el maestro Anubis y 42 jueces. Es un juicio más privado. Ahí van a estar nuestros padres, Anubis y los 42 jueces. Es un juicio muchísimo más privado. Entonces, van a haber 21 jueces que van a estar mirando todas las acciones buenas que nosotros hicimos en esa existencia, y van a haber 21 jueces que van a hablar de todas las acciones buenas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué se nos va a medir acá en este tercer juicio? Nos van a pesar las buenas y las malas obras. Entonces ellos van a mirar aquí todas las veces que yo mentí, todas las veces que yo grité, todas las veces que yo robé, todas las veces que yo forniqué. Entonces ellos todo eso lo van a pesar y también van a mirar todas las buenas obras, todas las veces que yo hice caridad, todas las veces que a través de mi verbo pues transmití algún tipo de conocimiento o le di consuelo a alguien. Y aquí básicamente lo que están mirando son todas nuestras palabras, obras y omisiones. Entonces aquí nos lo van a pesar, nos van a pesar todas las buenas y todas las acciones buenas que nosotros hicimos. También van a mirar el tipo, cada vez que nosotros actuamos de forma negativa, le generamos un dolor a una persona, ¿cierto? Le generamos un dolor, y ese dolor pues se va a tener que cobrar. Se me olvidó la otra que se nos viene acá, pero bueno, también nos van a mirar a nosotros ser energía, porque eso lo vimos en la conferencia número 1, nosotros somos energía, y esa energía está depositada en nuestras gonadas sexuales, en los hombres en los testículos y en las mujeres en los ovarios. Entonces aquí nos van a mirar esa energía, y esa energía nos la van a mirar en nuestra columna vertebral. Entonces el maestro Anubis va a mirar si nosotros subimos el fuego o la energía por la columna vertebral, o sencillamente si lo que hicimos fue expulsar esa energía. Internamente, cuando nosotros no hemos hecho ningún tipo de trabajo espiritual ni hemos transformado nuestra energía para que suba por la columna vertebral, entonces el maestro Anubis sencillamente nos mira la columna vertebral y nos dice caña seca, o sea, no se hizo nada. O por lo contrario, si
si se subió o no energía. Entonces lo que hacen es que hacen una suma y una resta de todas nuestras buenas, malas acciones, del peso atómico, y eso va a dar un resultado. Ese resultado va a determinar en nosotros el karma con el que nosotros vamos a volver a otra existencia, la personalidad, el diseño electropsíquico. Bueno, este pechito se va a producir. Madre, ¿cómo le gusta a que produzca? Sí. Entonces van a mirar el karma, el diseño electropsíquico en que nosotros vamos a venir. ¿Por qué el karma? Porque como nos están mirando todas las buenas y las malas acciones, determinan nosotros con qué personalidad nosotros vamos a llegar a esta nueva existencia. Digamos que nosotros tengamos otra existencia. Digamos que nosotros estamos en la existencia número 107. Entonces aquí morimos y vamos a volver a la existencia, vamos a retornar a la existencia número 108. Entonces, cuando el maestro Anubis determina, nos va a decir, nos van a mirar el karma con el que vamos a venir, esa personalidad con la que se va, a través de esa personalidad nosotros vamos a vivir ese karma. O sea, yo puedo llegar a una familia económicamente que no es estable, que hay mucha pobreza. Entonces eso fue una consecuencia de lo que yo hice en mi existencia número 107. Yo voy a llegar a un lugar donde a mí me tiranizan. ¿Por qué? Porque en mi existencia número 107 yo tuve una empresa y lo que hice fue humillar a mis empleados. Y después de las 108. Después de las 108, entonces nosotros tenemos ya como la última oportunidad para hacer el trabajo. Para hacer el trabajo del despertar de la conciencia. Si nosotros no hemos terminado, si nosotros no hicimos nada y estábamos en la existencia 108, eso lo vamos a ver acá. Porque aquí se nos van a abrir tres caminos, ¿sí? Entonces, digamos, el maestro Anubis le indica al ángel de la muerte que este personaje, ya se le hicieron los juicios y que por favor le corten el cordón de plata. Ese es el cordoncito con el que estamos unidos a nuestro cuerpo astral, ¿sí? Entonces, que nos corten el cordón de plata, pero el ángel de la muerte primero le pide el permiso a la Madre Divina. La Madre Divina determina si esa persona, ese desencarnado, puede volver a retornar. Por eso la importancia de esperar esas 72 horas. Ese cuerpo en esas 72 horas se le hacen los juicios, y si la Madre Divina dice retórnenlo porque lo necesito por ave o cual situación, entonces él vuelve. Hemos visto casos de gente que ha estado muerta media hora y dicen que cuentan lo que vivieron allá. Por ejemplo, la gorda Fabiola murió y ella contó que a ella, creo que ella alcanzó a ver unos juicios que le alcanzaron a hacer a ella, pero la volvieron a retornar. Antiguamente en los pueblos sí esperaban los 3 días y medio. Nosotros ahora no hemos pasado las 12 horas y ya nos hicieron la autopsia, ya hicimos donante de órganos y ya nos sacaron los ojos, el riñón, ¿sí? Ya nos creman. Entonces nosotros no respetamos esos 3 días y medio. Entonces es importante respetar los 3 días y medio porque nos hacen estos juicios. Y solo la Madre Divina es quien dice si realmente le corten a uno el cordón de plata. Entonces digamos que la Madre Divina dijo, no se lo corten. El maestro Anubis, los jueces van a respetar la decisión de la Madre Divina y el desencarnado retorna. Muchas veces hemos visto que los están velando y se paran del ataúd, que golpean. Entonces todo el mundo dice, eso es un milagro, por alguna razón retorna. Pero si la Madre Divina dice, no, corten el cordón de plata, pues sencillamente se corta y a ese moribundo, a ese desencarnado se le abren 3 caminos. Se le abre un camino y es llegar al limbo. En el limbo
Si él tiene derecho a tener otra existencia, pues entonces él va a esperar en el limbo a que mamá y papá se conozcan, a que haga una concepción y que él vuelva a retornar a esta tercera dimensión. Y esa persona pues va a venir con un diseño electropsíquico especial para que su karma se pueda materializar acá. Entonces, si yo fui tirana en la existencia pasada, pues voy a llegar a una empresa donde todo el mundo me grita, donde todo el mundo me humilla, donde yo digo, yo no entiendo por qué nací acá. Si yo llego a un lugar donde todo el mundo me roba, donde soy mala en el amor, donde quiero tener hijos y no puedo tener hijos, esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Averiguar quién fui en otra existencia, qué me generó karma y por qué estoy viviendo la situación que estoy viviendo, por qué no logro salir. Y esa respuesta nos lo pueden dar y es sencillamente nuestras existencias pasadas, los actos que nosotros hicimos, palabras, obras, emisiones, lo que pudiendo hacer dejamos de hacer. Entonces a ese personaje entonces se queda en el limbo para retornar. Otro camino que se le abre es la muerte segunda, que es bajar a los mundos infiernos, o sea, ese desencarnado ya estaba en esta existencia 108. Entonces, como no hizo nada, entonces va a tener que bajar a los mundos infiernos a que esa esencia, esa alma se limpie. Como no lo pudimos hacer en ninguna de estas oportunidades, pues no lo van a hacer a las manos. Tenemos que, se va a limpiar con dolor. Y se nos abre otra alternativa, que son unas vacaciones. Unas vacaciones en los cielos. Entonces, ¿por qué se pueden dar las vacaciones? Porque al desencarnado que le hicieron los juicios, en vez de agrandar el defecto psicológico, empezó a disminuir. Trató de no crear nuevos defectos, o sea, lo que hizo fue luchar con los que ya tenían y empezar a eliminarlos. Le fue muy bien en esto, tuvo muy buenas obras y aparte de todo, tramutó su energía y alcanzó a subir su energía. Entonces le fue muy bien en los juicios. Al irle muy bien en los juicios, lo mandan a unas vacaciones al cielo. ¿Por qué? Porque todavía tiene derecho a otra existencia. Acá en las vacaciones en los cielos va a estar en mucha retrospección, va a estar con su madre divina, va a estar con grandes maestros que lo van a guiar y lo van a ayudar para que cuando él vuelva a retornar a esta tercera dimensión logre hacer el trabajo, logre comprender todos los errores que cometió y cómo no logró hacer la obra en una sola existencia. Porque el objetivo de nosotros en esta tercera dimensión es liberar conciencia. Liberar la conciencia. Esto con respecto a lo que es solamente la muerte del cuerpo físico. No sé si tengan preguntas. Sí, en la Biblia hay un pasaje interesante sobre ese proceso de la muerte que tiene relación con la resucitación de Lázaro. Dicen que Jesús pudo lograr que Lázaro resucitara o reviviera gracias a que no habían transcurrido los 3 días y medio. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues la verdad, don Armando, no sé, pero yo me imagino que le harían algún juicio y lo pudo volver a traer, pero no estoy informada muy bien de la historia de Lázaro. Que pasados los 3 días y medio ya es muy difícil que una persona vuelva otra vez. Al físico, no. ¿sí? Sí. Es decir, a despertar de ese sueño, ¿no? De esa muerte. De esa muerte, sí. Por eso se nos dan las 72 horas. Y es el tiempo justo, digamos, acá en esta tercera dimensión, para que se hagan esos juicios. Muchas veces dicen que a las 24 horas el cuerpo ya se está pudriendo. Eso quiere decir que ya no hay retorno, digámoslo así. Pero es posible que el cuerpo físico como tal no se deteriore tan rápidamente y por eso hay que dar ese compás de espera de los 3 días. De los 3 días, porque es que actualmente, debido a que la persona muere,
y inmediatamente manipulan el cuerpo físico con formol y con otros aditivos químicos para preservarlo de los olores y todo, y lo aguantan allí y a los 3 días toman la decisión, o lo entierran en un camposanto, como se dice popularmente, o lo creman, ¿sí? Entonces toman esa decisión, pero sí he visto que todavía dejan un compás de espera, pero el problema que yo veo es que al manipular el cuerpo físico, si esa persona vuelve, ya tiene alterado totalmente sus cuerpos. No, es ya decir, no. interrumpen ese proceso. Le interrumpen el proceso. La idea es dejar el cuerpo Y ya quieto. no tiene muchos órganos. Dejar el cuerpo quieto, no dejarlo. Sí, o sea, no manipularlo. No manipularlo porque imagínense uno con formol, todos los procesos que le hacen y es un afán de salir ya del cuerpo. Ya, de acuerdo. Entonces, Lo que decía el señor, por afán lo sacan rápido. sí, por el afán lo sacan rápido. Entonces, la idea es que nosotros esperemos que si nosotros vamos comprendiendo esta conferencia más a profundidad, pues hablemos con la familia. Ahorita uno puede hacer un documento en notaría, cargarlo en su billetera, donde se dice que uno expresa que se le guarden los 3 días y medio, por ejemplo, que no se le manipule su cuerpo físico. Eso uno lo puede hacer hoy en día. Ese respeto a que no le estén alterando, que uno, también eso de que uno dona los órganos. En los pueblos antiguamente, incluso las tradiciones ancestrales tenían siempre la costumbre, y creo que todavía en algunos pueblos se hacen las famosas 9 noches. Las 9 noches. Y pasada esas 9 noches era que ya se enterraba el cadáver. Ah, ok. Sí, las 9 noches, antiguamente. Antiguamente, porque yo tenía entendido que eran los 3 días y después le hacían 9 noches de 9 oración. noches. No, las 9 noches van comprendidas dentro de los 3 días y después el 4.º día, al 3er día ya toman, después del 3er día toman la decisión de enterrarlo, ¿sí? Ok. Sí, De enterrarlo. Pero todo eso era, es decir, el trasfondo de esa situación era que había la mentalidad de que esa persona podía volver otra vez a la vida. Sí. ¿Por qué? Por lo que usted decía al principio de esta conferencia, que se entra en un estado cataléctico, o sea, catalexia, ¿sí? Sí. Que es una cesación y paralización de los órganos vitales, pero que no es percibido por los medios, por los instrumentos físicos o tecnológicos que existen hoy día. Es decir, mira los signos vitales, pero ese aparato que tú utilizas no es perfecto, no ha llegado a percibir lo más mínimo. Lo más mínimo. Exactamente. Entonces, bueno, eso es con respecto a la muerte del cuerpo. Yo tengo del cuerpo físico. una pregunta Sí, ahí. señora. O sea que uno se muere y el ángel de la muerte no le corta el cordón de plata enseguida. No. No. A uno le hacen los juicios y eso, y uno después. tiene el cordón al cuerpo físico. Sí. Sí. Ah, es que lo sacan como en un astral. Exactamente. Hay otra pregunta. Sí. ¿Por qué se dice que en 5 minutos, si uno en 5 minutos, o sea, por el tiempo esotérico Sí. allá es otro tiempo? No existe, en esos planos superiores no existe el tiempo. No existe el tiempo. Entonces, ¿por qué dice que 5 minutos? Pero son como, digámoslo, De pronto, por el 5 tiene que ver con la ley, ¿no? con la ley. Con la ley. Pueden ser Pero- 5 minutos esotéricos. Esotérico, sí. Pero en realidad el tiempo en los planos superiores no existe. Pero hablando por ahí el espanto. Ya las ánimas del purgatorio. Ese es el limbo. Ese es. Las ánimas del purgatorio permanecen en el limbo hasta que se tome la decisión de separarle, cortar el cordón. Claro, le podrás portado mal. Sí. Eso de las almas del purgatorio, sí existe, ¿cómo es eso? Porque dicen que las almas son Sí. los elementales de los animales de 4 patas, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero Los del cuerpo. del cuerpo físico también nosotros tenemos alma. Lo que Sí, pasa sí. es que el alma
el alma que tenemos está condicionada por el agregado segundo. Sí. Está fraccionada en el agregado O sea segundo. que tenemos nosotros un embrioncito. Sí, sí. Claro. Un embrioncito. Bueno, seguimos con la segunda muerte. La segunda muerte es cuando nosotros terminamos nuestras 108 existencias y no hicimos nada. No hicimos nada de tipo espiritual. Ya. Porque recordemos que nosotros, nuestra misión realmente de aquí es adquirir sabiduría de nosotros mismos, ¿sí? Venimos es a una escuela. Nosotros no venimos a conseguir la casa, el carro, la beca, el mejor marido, el mejor, la posición social, la parte intelectual que empezamos a desarrollar de una manera terrible. Y ahí, aquí es donde nosotros empezamos a tener esos vacíos existenciales. Ya tuve, ya hice, ¿qué hay más? ¿Cuál es la verdadera razón Nada de nos vivir? satisface. Exactamente, nada nos llena. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer y nuestro ser, esa fuerza que tenemos adentro, siempre nos está haciendo un llamado. Pero a nosotros se nos va la vida, el tiempo nos come, nos lleva, envejecemos, nos morimos y no hicimos nada. Cuando nosotros no hicimos nada a esa esencia que nosotros tenemos, pues hay que liberarla, ¿sí? Esos defectos psicológicos de la ira, el orgullo, la envidia, la crítica, todo eso de nosotros, pues se tiene que limpiar. Como no lo hicimos nosotros a las buenas para adquirir esa sabiduría, pues nosotros tenemos que bajar a los mundos infiernos, lo que llaman los mundos, los infiernos del Dante Alighieri, que hablaba de la Divina Comedia. Entonces nosotros tenemos que empezar a bajar en los mundos infiernos y ellos tienen la forma como de un embudo. Entre más bajo, más pesadez, más dolor, más dolor, más dolor. Y ahí se va limpiando nuestra esencia. Eso es lo que se llama la muerte segunda. Ya no vamos a retornar más a este plano físico, a esta tridimensionalidad, y sin embargo entonces nos toca empezar a bajar. Ahí el maestro Anubis en los juicios, entonces ahí ya miran y lo mandan a uno con un demonio que lo empieza a uno a bajar por las escaleras para que uno baje por los infiernos. Entonces uno tiene que empezar a través del sufrimiento a desintegrar todos los defectos que nosotros hemos creado. Antes que muera. Antes de que nos pase esto de la muerte segunda, nosotros tenemos que hacer una revolución acá, en esta tercera dimensión. Hay que revolucionarnos para poder sacar sabiduría. Entonces vamos a empezar a bajar círculo por círculo. Y entonces el primer círculo es la pereza. Se dice, y podemos cada uno de nosotros investigarlo, que a mí me encanta dormir. Y me encanta estar debajo de las cobijas, acostaditas y viendo eso. Entonces me ponen a dormir. Me ponen allá y duermo 10 años y no me puedo parar de la cama y siga durmiendo, y 100 años y siga durmiendo, hasta que eso me produce un dolor. Y se dice que el defecto se estalla. A mí me encanta ver series de Netflix. Me sientan en un sillón con una pantalla grande y mire la misma. Orgullo y Prejuicio, pues la película que más me gusta. Y mírela. Y miles de años ahí mirando y ya no se soporta más el dolor. Y se estalla. Ahora Entonces ya se le quita la pereza. sí, y se libera esencia. Se libera la esencia que está atrapada en el defecto. Porque todos nuestros defectos tienen sabiduría y tienen una chispa divinal ahí, nuestra conciencia. Entonces cuando nosotros lo eliminamos, pues lo vamos a rescatar. Y aparte de rescatarla, le vamos a rescatar la sabiduría. Aquí no, aquí simplemente se limpia el defecto, se elimina el defecto y sale la esencia. Aquí vamos a tener lo que es la lujuria. Cuando bajamos al segundo círculo dantesco. En el tercer círculo dantesco es los placeres. Yo siempre doy el ejemplo del roscón.
A mí me encanta comer roscón con café con leche. Entonces imagínense yo en ese placer de comerme 10 roscones, 15 roscones, 100 roscones, 200 roscones, ya no quiero comer más roscones. Y eso me va a producir a mí un dolor. Aquí en la lujuria, fornicar, expulse y expulse y expulse su energía. Ya no hay placer, ya ese es dolor. Porque todo esto es dolor. En el cuarto círculo de esto es la codicia, creo, codicia. Ese desequilibrio en el que nosotros vivimos desequilibrados. Aquí la ira, todo lo que nosotros hacemos con nuestro verbo, cuando pegamos, codicia, ira, no recuerdo, creo que es violencia. Soberbia, orgullo. La violencia, El orgullo que uno está ampliado. la tiranía. La envidia. Sí, yo sé que acá es la mentira y aquí es la traición. Entonces nosotros vamos a bajar círculo por círculo y con dolor se va liberando la esencia. Eso es la muerte segunda, la muerte segunda. Entonces ese es el tipo de muerte que nosotros debemos trascender a través de la muerte psicológica, que es el tercer tipo de muerte. Y esta es la muerte más importante y a la que nosotros más pilas tenemos que poner. Esta muerte segunda es la que nos va a liberar de estas dos de acá. Ella nos va a liberar. Hasta ahí, hasta que están estallando esos yoes, Sí. estamos en el infierno. Estamos Sí. pagando el infierno. Y aquí ya llegamos al final y se limpia la esencia. Se limpia la esencia y nosotros vamos a volver a otro proceso de retornar. Pero entonces nuestra esencia va a estar limpia, va a estar completamente limpia y ella tiene que volver otra vez a tener otro ciclo. Entonces vamos a volver como piedritas, después como planticas, después como animales y volvemos nuevamente al cuerpo físico, que es de lo que hablaba de los 3000 ciclos. Entonces nosotros volvemos con los 3000 ciclos y cada ciclo vamos a tener 108 existencias. Pero todo eso, Carmen, se da ya en una conferencia, se detalla más que Sí, se va a... Involución-revolución. Sí, se va a profundizar un poco más. Claro. Aquí simplemente es comprender que a nosotros tenemos varias posibilidades con la muerte y que con la muerte psicológica nosotros nos vamos a liberar de esta muerte segunda y también nos vamos a liberar de lo que es la muerte del cuerpo físico. Y eso solamente se hace a través de que nosotros podamos en este instante comprender que dentro de nosotros hay una energía y esa energía está completamente contaminada por todas esas formas que nosotros tenemos. Nosotros nunca somos las mismas personas que requieren vivir. Sentimos todo el tiempo cosas diferentes. Sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos orgullo, sentimos envidia, sentimos depresión, sentimos mucha alegría, sentimos deseos de ir a tomar, de ir a fumar, de ir a hacer compras. Y entonces nosotros necesitamos comprender que nuestra razón de nuestra existencia no es darle alimento a todos esos defectos. Cada vez que yo tengo ira, después me arrepiento de cómo grité a mi mamá, cómo grité a mis hijos, cómo los humillé. Cada vez que tengo y se me sale a mí el defecto del orgullo, entonces minimicé a alguna persona. Alguien en la oficina iba a dar su opinión sobre algo y yo con 2, 3 palabras lo minimizo.
todo eso nosotros hacemos que le cause dolor a las otras personas, y no solamente a esas personas, nosotros también sentimos mucho dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que nuestra alma está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos, porque esos son defectos psicológicos, y yo quiero limpiar mi alma, yo ya no quiero, yo siempre doy el ejemplo de que a mi compañera la ascendieron o le aumentaron el sueldo, y pues uno sí siente alegría por la compañera, y uno dice que chévere, pero después hay algo por allá, dice, pero si las dos hacíamos lo mismo, porque ella sí, yo no. Despierta la envidia. Yo siento, pero no la quiero sentir. Pero está ahí. Pero ella está ahí, y yo no la quiero sentir. Yo no quiero sentir esa ira porque a ella sí le dieron y a mí no. Entonces yo tengo dos caminos. O me victimizo y le empiezo a contar a todo el mundo porque a ella sí, y empezar a hablar mal de ella y a criticarla. O hay una técnica que se llama autoobservación. Y acá es importantísimo. Esta es la parte más importante, diría yo, de la conferencia, y es básica, porque si queremos trascender las dos muertes, tenemos que pararle bolas a esto. Entonces, yo no quiero sentir, porque es que uno habla de los defectos, y uno le ve el defecto, uy, es que ese es más tirano, uy, esa es más orgullosa, uy, eso es más envidioso. Pero cuando yo empiezo a comprender que eso está dentro de mi psicología y que puedo utilizar esta técnica de autoobservación. ¿Y qué es autoobservación? Autoobservarse es lograr tener la capacidad de mirar hacia adentro, hacia nuestro mundo interior. Esa capacidad que cada uno puede desarrollar, porque el sentido lo tenemos, pero el sentido está atrofiado porque no lo usamos, siempre estamos mirando hacia afuera. Pero si yo respiro, empiezo a sentir mi cuerpo, el contexto donde estoy, dónde estoy, quién soy, por qué estoy acá, qué día es, hacerme presente en este instante, sentir mi cuerpo, cómo estoy parada, sentada, cómo están mis manos, mis pies, y empiezo a observar, tranquila, sin tensión, simplemente tranquila, empiezo a observar. ¿Quién está pensando dentro de mí? ¿Quién está sintiendo? Y debo reflexionar. Eso es la conciencia que tiene ganas de terminar la conferencia y irse a tomar un café con leche con rosca. ¿Es la conciencia o es un defecto, un detalle del defecto de la obra? Llegué a la casa y el apartamento está vuelto nada, y los pelados solo se la pasaron videojuegos, viendo televisión, y ni siquiera han metido la cama y son las 3 de la tarde. ¿Yo qué siento? Ira. Siento que no me consideran, que me la paso trabajando todo el tiempo. Y los voy a gritar, les voy a pegar, voy a coger ese televisor y lo voy a romper, les voy a hablar con groserías, los voy a insultar. Pero si yo hago un alto en el camino y empiezo a observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy actuando, y reflexiono, ¿esto es de la conciencia o es un defecto psicológico? Entonces, cuando yo reflexiono, yo digo, esto de que no me consideran, esto que siento por dentro de que no me consideran, y esto me está llevando a tener ira, ganas de llorar, ganas de salir corriendo. Yo empiezo a apelar a una fuerza maravillosa que es la Madre Divina. Es una parte de Dios dentro de nosotros, es una partícula, es fuego, es parte de esa energía divinal que cada uno de nosotros tenemos. Y yo apelo a mi Madre Divina, estoy observando, me dio esa sensación de que no me consideran. Madre Divina, elimina de mí esta sensación. No puedo determinar qué defecto es esa fuerza que tengo dentro de mí. Madre Divina, elimina de mí esta sensación, este pensamiento de coger ese televisor y romperlo y coger a fuerte a esos pelados.
Cuando yo empiezo a eliminar todas esas sensaciones que tengo, todos esos pensamientos, yo lo que voy a empezar a hacer es a liberar chispas de sabiduría, liberar en esos pequeños detalles, liberar la sabiduría y la conciencia. Y la misma conciencia es la que me va a decir a mí cómo debo corregir a mis hijos. Eso no quiere decir que yo no les vaya a decir nada y que permita que se la pasen metidos en un aparato o en un televisor jugando y no ayuden en la casa. Ellos tienen el deber de ayudar. Pero ¿en qué forma yo los voy a corregir? ¿Cómo los voy a guiar? Primero tengo que morir a todo eso que me está generando esa situación. Y de ahí va a salir la sabiduría para yo poder corregir. Salió el vecino que es casado, oliendo delicioso, bien vestido y bien chusto. Y yo lo veo, uy, el vecino sí está lindo hoy, ¿no? Me observo. Ese pensamiento de quién es. ¿Es conciencia o es un defecto de lujuria que tengo? Y reflexiono. No, eso es un defecto de lujuria. Y empiezo a observar. Empiezo a observar que dentro de mí hay unos centros. Un centro emocional, un centro mental. Y empiezo a observar esos centros. Madre Divina, ilumina de mí ese pensamiento. Madre Divina, elimina de mí esa emoción. Madre Divina, y empiezo a observar y mi parte sexual se activó. Madre Divina, elimina de mí eso. Pero solamente lo podemos ver cuando observamos. Cuando empezamos a desarrollar la autoobservación. Y cada uno lo podemos hacer en este instante, en este momento. Observar, pero sin presión. Porque nosotros nos presionamos. Uy, me voy a autoobservar. Y uno se tensa. No, que estoy pensando, no, lo volvemos mecánico, tranquilos, relajados, como una película. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Reflexionar y eliminar. Cuando yo elimino, voy a liberar, libero conciencia, voy limpiando mi alma de todo eso negro que hay dentro de mí, pero solamente lo puedo hacer a través de la autoobservación. Es una técnica maravillosa para nosotros autodescubrirnos, para nosotros poder saber la verdadera razón de nuestra existencia, para nosotros poder comprender y ir a averiguar mi juicio de mi antigua existencia. ¿Por qué estoy pagando lo que estoy pagando en este momento? Cuando yo empiezo a morir, empieza a haber una conexión con nuestro ser. Morir, conexión con nuestro ser. Y el ser es sabiduría. Básicamente, esta es la técnica de la muerte en marcha. Hay otro tipo de muerte, que es una muerte reflexiva. Cuando nosotros entramos a una meditación profunda, traemos escenas, porque ya el defecto salió, yo ya grité, ya le pegué a los pelados, pero no quiero volver a tener esa misma situación. Entonces yo traigo esa escena a una reflexión, a una meditación, la escribo y empiezo a morir a todos los detalles, eso también va liberando conciencia. La próxima vez que llego y los pelados están haciendo lo mismo, mi reacción va a ser diferente. Yo voy a estar más en observación y voy a cambiar todos esos estados negativos en los que me encuentro. Quiero salir de drogas, quiero salir del alcohol, quiero salir de los vicios de la pornografía, quiero salir del vicio de la lascivia, quiero salir del vicio de la envidia. Técnica, muerte psicológica, liberar, sí, señor. O sea que esas tres muertes liberan. Sí, Porque con esta muerte se libera de los defectos y eso. Con la muerte del cuerpo físico se libera de los dolores, del cáncer, de todas las personas, sí, ¿no? sí. Cuando uno sale del abismo también se libera. A ver, Con la muerte
muerte segunda. Con la muerte segunda también. La muerte es una liberación, pero nosotros le tenemos miedo a la muerte. Nosotros no comprendemos la muerte. Y tenemos la herramienta para coger la muerte a nuestro favor. Por eso se dice que nacemos para morir. Nacemos para sacarle sabiduría a esto. Para morir en nosotros mismos. Puede decir que la muerte es una transformación. También la muerte nos transforma. La muerte es transformación. Yo quiero salir de ese círculo vicioso en el que siempre estoy. La muerte libera. Acá en esta tercera dimensión. Y este tipo de muerte nos va a poder, en este momento, en el aquí y en el ahora, podernos liberar de la muerte segunda, de la muerte en nuestro cuerpo físico. Carmen, así como tenemos los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, el tacto, tenemos otro sentido que es el sentido de la autoobservación. Sí, señor. Ese sentido hay que activar. Aquí, sí, señor. Entonces, el proceso de la activación consiste en dirigir la atención, que usualmente la tenemos hacia el exterior, al interior, para ver cómo se manifiestan los agregados psicológicos. Exactamente. ¿De acuerdo? Así es. En nuestros centros de la máquina humana, ¿correcto? Sí, señor. Cómo nos impulsa a realizar acciones que en realidad no deseamos internamente que se efectúen, que se realicen, porque van a afectar a las otras personas. A las otras personas, sí. Es decir, como tú decías, una palabra no mal empleada, mal dicha en un momento dado, puede originar efectos, Efectos. malestar, Y dolor a veces. O sea, que no solo se hiere con las acciones, con las obras, sino también con las el palabras, verbo, con la el palabra. verbo. Entonces, entre los juicios, a nosotros, los juicios nos van a determinar la cantidad de dolor que nosotros causamos a las otras personas. Por eso, y me llama la atención el hecho de que la muerte en marcha, como tú decías, el primer paso es la autoobservación para descubrir al agregado psicológico que se está manejando, que se está manifestando en nuestro interior, que usualmente no es uno solo, son muchos agregados psicológicos los que actúan. Cómo se manifiesta en el sexo, cómo se manifiesta en el pensamiento, cómo se manifiesta, o sea, en el centro del pensamiento, cómo se manifiesta en las emociones, en los tres cerebros, ¿sí? Que se dice. Sí. Se podría decir que ya en ese instante, descubierto el agregado, apelamos a la Madre Divina, Sí. diciéndole que lo elimine, Que lo elimine. que lo sí. desintegre, ¿cierto? Sí. ¿Qué va a desintegrar? Es la manifestación de un detalle del agregado psicológico. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Quitándole alimento al agregado psicológico. Quitándole, sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, la muerte reflexiva que se logra a través de la meditación, entiendo yo que la meditación va más dirigida a liberar esa esencia para que penetre en otros mundos superiores. Sí. Pero esa muerte en meditación sería como una segunda fase de la muerte en marcha. Sí, es como una segunda parte, porque cuando nosotros entramos en esa meditación vamos a ver más detalles. Digamos que la muerte en marcha es en este momento. Pasó el vecino y yo sentí un agrado, entonces yo me observo y empiezo a observar mis centros. Entonces eso sería, perdona que te interrumpa, eso sería esa muerte en marcha a través de la meditación. El objetivo sería analizar todos esos eventos que dejamos pasar por algo en este plano físico, estando despierto, entre comillas, para comprender la manifestación del agregado Del que está manejando los pequeños. Exacto. Y cómo después entonces proceder a eliminarlo. A eliminarlo, cómo poder comprender, porque la muerte psicológica realmente lo que nos viene a nosotros a enseñar es a comprender. Nosotros debemos comprender el defecto, y en la medida en que uno comprende el defecto, lo logra eliminar, lo logra ver, lo logra comprender. Entonces, cuando uno entra a esas meditaciones reflexivas, mucho más profundas, va a haber muchos más detalles. También hay una técnica que es la retrospección,
la retrospección del día, porque digamos yo me di cuenta del vecino, pero eso fue un detalle de 5 minuticos, pero es que en el día yo estuve 12 horas trabajando con la familia. O sea, Carmen, que para fortuna de nosotros, en nuestro interior está la fuerza que nos permite, después de comprender, de descubrir primero, comprender la manifestación del ego, eliminar lo que es nuestra madre divina, que es una parte de nosotros. Esa es una gran fortuna. Esto es un dharma maravilloso. Y esto lo que tenemos que cogernos con pinzas, no llevarlo al intelecto. Exacto. No llevarlo al intelecto, sino A la acción. a la acción. Y en la medida que uno va accionando y va experimentando, va comprobando, entonces uno dice, venga, esto sí funciona. O sea, tú me haces recordar ahora de esa liberación de todos esos porcentajes de esencias atrapados en el agregado psicológico, que en un 97% tienen atrapado esa Gracias, y don Armando. un 3% está libre, pero que hay que activar. Me hace recordar al famoso cuento oriental de la lámpara de Aladino. De Aladino. Sí, fíjate, él encuentra la lámpara, pero para que el genio de la lámpara salga, él tiene que frotar la lámpara, y el frotar produce calor, y el calor elimina la suciedad que tiene atrapado el ego. Vea qué bonito. Todo eso tiene una relación con el agregado psicológico. Qué bonito, don Armando. Gracias por esa reflexión que está muy bonita. Y el calor es fuego, es energía. O sea, es energía, es fuego. O sea que la lámpara de Aladino es como el ego que tiene atrapada la conciencia. Correcto, la Y lámpara. cuando la limpia, Sí. la frota, le da calor, La lámpara sale es- el genio. La lámpara es la envoltura. Sí. Lo que tiene, lo exterior, que es el cuerpo Es físico. el cuerpo físico. Y hay que eliminar a través del fuego la frotación, la limpieza. Hay que eliminar las impurezas que no permiten que el ego salga, que el genio salga y nos cumpla nuestros deseos. Pero eso, deseo, hay que mirar que cada agregado tiene su propio deseo. Su propio deseo, sí. Sí. Entonces, en la medida en que nosotros vamos desarrollando la técnica de este sexto sentido, que es la autoobservación, que lo tenemos, pero que está atrofiado porque no lo utilizamos, es más, no sabemos que existe. Y este conocimiento nos permite decir, mire, sí existe. Y es ese genio de la lámpara, donde usted lo frota y usted puede tener la posibilidad de ver dentro de sí su propia psicología. Y ahí es donde nos vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa porque no lo hacemos? Porque no nos gusta vernos como realmente somos. Porque preferimos pensar que somos buenas personas. Y sí, puede que sí tenemos yo, es muy bueno si somos buenas personas, pero es que el objetivo no es ese. El objetivo es liberar la conciencia, conectar con nuestro ser, con esa sabiduría, limpiar esto, no quedarnos en que sí es que yo soy buena persona, ¿no? Y tampoco pensar que alguien va a hacer ese trabajo por nosotros. Y nadie va a hacer este trabajo, nos da pereza y esto requiere un esfuerzo, pero el hecho de estar aquí, las personas que se conectan, es porque ese fuego interior, esa conciencia, los está impulsando, nos está impulsando. Son las inquietudes. Son inquietudes, solamente el hecho de tener la inquietud es porque dentro de nosotros nuestra conciencia nos está diciendo, hágale, usted puede, se puede. Entonces, no porque lo vemos como un gran problema y lo vemos como que no somos capaces, pero sí lo somos. El hecho de estar aquí conectados, tener la inquietud y el anhelo de hacer un cambio interior. Entonces, ¿qué pasa? Esta muerte psicológica nos va a liberar de las otras dos muertes. Ahora, ¿qué muere? Cuando muere el cuerpo físico, va a morir. Muere el cuerpo físico, ¿qué muere? Muere el cuerpo físico, muere lo que es la personalidad, el cuerpo vital, es el cuerpo que le da la vitalidad al cuerpo, y muere la personalidad o el diseño electropsíquico. Entonces, cuando la persona muere, el cuerpo físico pues muere, lo creman, lo entierran y se va desintegrando, lo mismo que el cuerpo vital,
y la personalidad. Aquí con el tema de la personalidad, ella, como es energía, como es una energía, pues ella también se alimenta de los recuerdos. Cuando se muere el familiar, cuando se muere el hermano, cuando se le muere el amigo, y uno hace todo el tiempo recordar y llorar. Entonces hace que esa personalidad se desintegre mucho más lento. ¿Sí? Cuando se dice, Carmen, perdona que te interrumpa, para que desarrolle más esto de la personalidad. La personalidad es un cuerpo energético, ¿sí? Nace en su tiempo y muere en su tiempo, ¿cierto? Sí. Yo he estado analizando el hecho de que por ser en el momento mismo de la concepción, la jerarquía divina, si los jueces de la sabiduría conectan a ese ser humano, que sea esa esencia que van a ser un diseño electropsíquico que va a predominar en nuestra personalidad, y que esa personalidad va a tener una conexión con las personalidades que hemos tenido en existencias anteriores. Sí. Entonces el proceso de la personalidad es que nace y se empieza a desarrollar en los 7 primeros años, ¿cierto? De ahí Sí. que el ego, cuando tú tienes 1 año, 2 años, todavía no se logra manifestar porque necesita el vehículo energético de la personalidad, pero ella muere en su tiempo también. Lo que lo alimenta, como bien dices tú, son los recuerdos. Los recuerdos, sí. Pero el tiempo se encarga de eliminar la personalidad. De eliminarla. Y cuando tú no recuerdas la personalidad que tuvo Armando Clele, cuando lo conociste allá, empieza a morir esa personalidad también, ¿cierto? Sí, entonces así la es. personalidad también muere, entonces. Sí, la personalidad también muere. Ahora, nuestro agregado psicológico, cuando muere el cuerpo físico, ella no muere. El ego. Ajá, y continúa. Cuando muere nuestro cuerpo físico, nuestros defectos continúan y ellos están esperando a que nosotros retornemos para ir como decía don Armando, en los primeros 7 años que se va manifestando nuestra personalidad, desarrollando, pues ellos van entrando a nuestro cuerpo. Lo que hacemos nosotros a través de toda nuestra existencia es alimentar nuestros defectos psicológicos a través de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces se rebustece, se vuelve grande. Entonces el ego no muere, el ego viene a morir cuando nosotros o muere en la muerte segunda o muere con la muerte conscientemente, o cuando lo hacemos consciente. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de él, lo comprendemos y lo eliminamos a través de la muerte. Y otra cosa, De la Carmen, madre que divina. se dice que la madre divina, lógicamente, elimina el agregado psicológico, el detalle de los agregados psicológicos con la muerte magia. Pero cuando la persona se propone a través del arcano, que eso ya lo que el sabio uso de la energía creadora, también con la energía creadora se elimina el ego. Se elimina el Pero ego. primero hay que descubrirlo, comprenderlo Y eliminarlo, porque con la unión sexual, esa misma práctica de suprasexo también se puede eliminar, pero mucho más profundo, y eso se va a ver en conferencias más avanzadas, pero eso es un trabajo de mucha comprensión, mirar mucho el detalle para poder hacer ese tipo de muerte. Ahora, ¿qué no muere? Lo que realmente no muere es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es lo único real y verdadero que tenemos dentro de nosotros mismos. Pero lamentablemente, dentro de nosotros, no le damos la importancia que se merece la conciencia, que se merece nuestro ser. Él es y será siempre, pero nosotros le damos la importancia a lo exterior, al cuerpo físico. Nosotros le damos la importancia a las cosas materiales y terrenales. Le damos la importancia a fortalecer esa personalidad, a pertenecer a un grupo social.
Carmen, podríamos decir, tú me dices si estoy en lo cierto, que conciencia es esencia liberada. Esencia liberada, sí. ¿Cierto? Es así. ¿Ciertamente? Sí, es así. La conciencia es esa esencia liberada. Y es lo real, es nuestro verdadero ser. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros? Que a través de la muerte psicológica conectemos con nuestro ser. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a decir qué debemos hacer. Por eso no se debe seguir ni al grupo, ni a los conferencistas, ni uno se da la herramienta para que nosotros comprobemos, conectemos con nuestro ser y sigamos a ¿Qué nuestro gente ser. hay que seguir? Es a quien hay que seguir. Nuestro real ser. Nuestro real ser, tenemos sueños, nos dan sueños lúcidos, nos dan experiencias astrales. No las entendemos, no comprendemos. Muramos, morir. En la medida que morimos, se va a desvanecer esa niebla que tenemos. Pero nosotros nos queda más fácil ir a preguntarle al compañero: venga, ¿qué es lo que significa tal cosa? Tuve tal astral, tuve tal cosa. Es que no sé qué me quieren decir. Por ese afán de uno también querer saber qué es lo que le están diciendo, pero no hace un esfuerzo más. No hace, sí, un esfuerzo. Uno termina preguntándole al otro. Y con complemento, ¿no? Recuerda que la muerte por sí sola no te libera. Tú tienes que trabajar con otros dos factores que son el sacrificio por la humanidad y el nacer. Y el nacer. Entonces son los tres factores de la que nos van a liberar a nosotros. Pero entonces eso nos causa dolor, pereza, aburrimiento y nos estresa. No tuve una experiencia donde me mostraron algo como así, pero no logro ver dónde es que está el error que estoy cometiendo. Y se enyoya, uno se estresa, uno dice, y uno termina preguntándole al compañero. ¿Qué pasa cuando uno le pregunta al compañero? El ser le dice a uno, perdió el año. Yo lo puse a hacer un trabajo de reflexión y comprenda lo que le estoy diciendo. O sea que tú acabas de decir algo que es muy, muy cierto. Cuando tú tienes esas experiencias oníricas, o sea, de los sueños, que te causan tanta inquietud, porque no sabes el significado, acude a tu real ser, pídele en oración, en meditación, que te diga cuál es el significado. ¿Cuál es el significado? De ese sueño, de esa experiencia onírica, y Él te lo va a dar. Pero no lo busques afuera, porque lo más que seguro es que te van a inducir mal, te van a decir, eso significa tal cosa. Y si yo le pregunto a Doña Tiela me va a decir otra cosa. Y si le pregunto, perdón, ¿cómo es tu nombre? A Juan me va a decir otra cosa. Otra cosa, porque cada uno lo interpreta de acuerdo a su psicología, a su estado de conciencia. Pueda que sea un estado elevado o inferior, no importa, pero es su estado de conciencia. Y esa experiencia me la dieron fue a mí, no se la dieron a la otra persona. Entonces ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, y esa es la lucha, y esa es la revolución. Entonces, si queremos comprender, tenemos que empezar a comprobar la herramienta que se nos da. Entonces, comprobarla nos va a liberar y nos va a conectar a nuestro ser, y Él es al quien debemos seguir. Él es el que nos va a decir, haga esto, haga una sala, vaya de conferencias a tal lado, haga tal otra cosa. De resto estamos perdiendo el año. Y lo que hacemos es intelectualizarnos. Es decir, en otras palabras, por lo que realmente vale la pena vivir es por el ser. Por el ser, exactamente. Por el ser. Entonces, pero gradualmente lo vamos a ir comprendiendo con la técnica de la autoobservación, de mirar hacia adentro. Yo quiero cambiar pues, los contextos que me rodean, pues primero miro hacia adentro y cambio. Básicamente, esta es la conferencia, es una conferencia maravillosa. Muy buena. Que nos ayuda a nosotros a comprender y a no tenerle miedo a la muerte. Y saber que este cuerpo físico es, como dicen algunos compañeros, un vestido. Un vestido. Entonces, en la medida que cogemos la muerte a nuestro favor para liberar y comprender, pues es maravilloso.
Entonces, esta sería la conferencia. No sé si Juan tienes alguna pregunta. De todas maneras, bueno, la muerte le da miedo. Sí, a uno la muerte le da miedo. Bueno, Creo que pero Mari hay que estaba entender conectada. que- Muchas gracias, Mari. Cuando uno ve que se va a morir, o le parece que se va a morir, uno siente miedo, siente Sí. temor, el sentido de supervivencia. Sí, pero es Puede decir, sí, yo no soy este cuerpo, yo no soy este cuerpo y yo voy a trascender y yo sé que soy el ser interior. Pero uno como pues, como ser humano, como animal, en fin, ve que de pronto le va a pasar algo y que uno quiere morir. uno no quiere morir porque uno está aferrado a este cuerpo y nosotros no logramos comprender esto del ser. ¿Por qué no lo logramos comprender? Porque no lo hemos vivenciado y cuando lo hemos vivenciado ha sido muy mínimo. Es tan fuerte nuestro defecto psicológico que tiene la inteligencia, él tiene el fuego atrapado, él tiene el poder, por eso nos genera tanta angustia, tanto miedo El morir. el morir. Y esta conferencia no quiere decir que, no, hay que comprender, porque lo que tú dices es una realidad. A mí me da miedo, o sea, yo puedo tener esta conferencia de alguna manera clara, pero voy en un avión y el avión hace así, el vacío que yo siento, ¿cuál es la reacción? Miedo. ¿Quién? Pero ahí hay una... Porque uno no ha muerto. Pero esa es una escena que nos está trayendo una enseñanza, reflexionar y la lleva a una meditación que sentí en ese momento. Por eso tú te explicas ahora por qué hay frases que lo dicen todo. Con la muerte se mata o se elimina la muerte por toda la eternidad. Sí, señor. Entonces, poco a Pero es la poco, muerte psicológica. en la muerte psicológica, poco a poco nosotros debemos reflexionar y mirar a quién le da miedo, quién es realmente quien le da miedo. ¿Y quién realmente siente dolor? ¿Quién realmente siente dolor? Si está mi ser y si me tiene en este avión haciendo así, es mi ser, porque él sabe lo mejor para mí. Y si es cambiar este cuerpo físico, que se haga su voluntad. Sé que de dientes para afuera suena Así, fácil. pero tú lo dijiste, Pero- si el gran maestro de maestros, el gran Kabir Jesús dijo, Señor, hágase Tu tu voluntad. voluntad. Pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Acuérdese que veníamos de Cartagena Sí. y había una tormenta y el tipo dijo que estábamos y el avión se hacía así, y veníamos en una Y tranquilidad. veníamos tranquilas. En una tranquilidad. Pero ¿por qué esa tranquilidad? ¿Por qué? Bueno, yo la traía primero porque le había hecho círculo mágico al avión. Ah, Segundo, porque me había encomendado a mis padres. Tercero, porque le da un duro al miedo. Entonces, cuando uno empieza a comprender esa conexión que hay con nuestro ser, uno va a llegar a unas situaciones donde uno va a decir, si está pasando esto en este momento, exacto. que se haga tu voluntad. Tú Exacto. sabes lo que a mí me conviene. O sea, hay que tener fe en el ser, hay que tener la certeza de que el ser, de que el Padre está con nosotros. Que está con nosotros. Es un ser individual, es una fe consciente, es más consciente, pero eso nos lo va dando, esa fuerza Esa fuerza. nos la va dando cada vez que nosotros vamos liberando Sí. esas chispas de conciencia atrapadas en la crítica, en el miedo, en la envidia, en hablar mal de los demás, en sentirse uno superior, porque todas esas formas de hacer y de reacción de uno tiene fuego y tiene chispa atrapada. O sea, Carmen, que no se trata de reprimir la manifestación de un agregado psicológico y ocultarlo para hacerle creer a los demás que ya nosotros estamos en el camino, que estamos trabajando sobre nosotros mismos, sino también de comprender esa manifestación, de ese detalle que se está manifestando y pedirle a la Madre Y Divina que lo elige pedirle exactamente, sí, don Ramón, así es. para ir superando todo eso. Sí. Es decir, el maestro Revolú nos dice a nosotros que si tú coges a una persona y le empiezas a quitar el alimento, ¿sí?, de a poquito, verás que esa persona empieza a debilitarse y llega el momento en que esa persona muere. Muere, Entonces, sí. esa es la alegoría del ego también. Del Si ego tú le también. quitas el alimento al ego, el ego se debilita Y mueres, y te va a morir. Listo.
Entonces, muchísimas gracias, No, gracias a a ti, las Karen. personas que se conectaron o que van a ver la transmisión después. Creo que Mari está ahí. Mari, muchas gracias por acompañarnos. Feliz resto de tarde.